¿Qué tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí para poder presentar el libro Ciudad Nezahualcóyotl de la pobreza, la globalización económica y la saturación urbana. Este libro es un libro colectivo en donde un servidor, Jaime Linares Arco, fue el coordinador de esta publicación. Bien, los objetivos que se persiguen con esta obra son tratar de analizar los aspectos económicos, la estructura urbana y también los aspectos ecológicos y demográficos más importantes que tiene esta ciudad llamada el municipio 120 del Estado de México. ¿Cuándo y cómo surge Ciudad Nezahualcóyotl? Ciudad Nezahualcóyotl surge hacia 1963 oficialmente como el municipio 120 del Estado de México, aunque ya desde 1946 este municipio, entonces llamada la Unión de Colonias del Exvaso de Texcoco, se habían empezado a resentir algunos asentamientos humanos. Entonces, es sino hasta después de 20 años en que se registra oficialmente o se reconoce oficialmente la formación de este conjunto de colonias populares que después vendrían a ser Ciudad Nezahualcóyotl. ¿Qué es lo que se pretendió a través de esta investigación? Pues como decíamos, básicamente analizar los cambios que ha sufrido Nezahualcóyotl a más de 50 años de haberse formado formalmente en términos económicos, en términos sociales, en términos de carácter urbano, demográficos y también de carácter ecológico. A lo largo de esta obra nosotros vamos a encontrar una serie de análisis y también de datos que nos van a permitir conocer, entender cómo es que Ciudad Nezahualcóyotl pasó de ser un pequeño conjunto de colonias proletarias con cerca de 400 viviendas por ahí en 1960, hasta convertirse hoy en día en una urbe saturada. Estamos hablando de más de 290,000 viviendas y hoy en día ya Nezahualcóyotl está convertido prácticamente en el municipio más densamente poblado de toda la República. ¿Qué quiere decir con eso? Pues quiere decir que en un pequeño espacio de 63.4 kilómetros cuadrados nos poblamos o vivimos más de 1.200.000 habitantes. Esto nos da entonces una relación de más de 17.700 habitantes por kilómetro cuadrado. Cifra que está por encima incluso de otros municipios o delegaciones cercanas a la zona metropolitana. Por ejemplo, estamos por encima de Iztacalco, que es el que más se nos acerca, con 16.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Estamos por encima también de, en este caso, Chimalhuacán, con 13.800 habitantes, y por encima de Ecatepec, que tiene alrededor de 10.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Esto entonces señala la importancia demográfica que Neza ha adquirido en los últimos años en términos de concentración poblacional, que significa también un gran reto para darles empleo, para darles seguridad, para darles servicios urbanos básicos a su población. Esto y otros aspectos más vamos a ver a lo largo de esta investigación, que entre otras cosas también lo que pretendió fue hacer un análisis sobre el impacto que ha venido teniendo la Plaza Ciudad Jardín Bicentenario, que fue construida con recursos invertidos tanto del Grupo Carso, de don Carlos Slim, como también del Grupo Cifra, en este caso Walmart, quienes invirtieron más de 3.500 millones de pesos desde el año 2006, cuando se inicia la construcción de esta plaza comercial, y que su apertura se da inicialmente en 2008 con la inauguración, en este caso, de tanto de Walmart, como también de Sams, como también del Portón, como también del Vips. Y 2 años después, ya estamos hablando hacia 2010, se inaugura lo que vendría a ser el resto de la plaza comercial Ciudad Jardín Bicentenario del Grupo Carso, donde tenemos alrededor de 200 tiendas o giros comerciales. Desde un Sears, un Liverpool, tenemos también muchas cadenas de cines, muchas otras tiendas medianas, igualmente tenemos tiendas de Telcel, de Telmex, y una gran diversidad de cajeros automáticos y sucursales bancarias. Entonces, esto es en buena medida parte del objetivo de esta obra, tratar de analizar el impacto que esta Ciudad Jardín Bicentenario está teniendo en Ciudad Nezahualcóyotl apenas 5 años de haberse formado oficialmente, de haberse inaugurado formalmente. De tal forma entonces que lo que nos interesó en esta obra fue tratar de ver, en primer lugar, cuál es el impacto que tiene, por ejemplo, en términos de empleo. Una vez de que aplicamos alrededor de 1.170 encuestas entre empleados, entre clientes, entre ciudadanos y vecinos de esta plaza comercial, llegamos a las siguientes conclusiones.
Aparentemente, esta plaza comercial daría empleo únicamente a personas que viven en esa, pero grande fue nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta a través de estas encuestas que no solamente esta plaza comercial tiene impacto sobre los habitantes de Neza, sino que hay muchas otras personas que provienen de los municipios o delegaciones cercanas a Neza a laborar en esta plaza comercial. Después de Nezahualcóyotl, en donde tenemos que un 43% del total de empleados en esa época que aplicamos estas encuestas proceden de Neza, encontramos que en segundo lugar el municipio de Chimalhuacán, que está cercano, pues vecino aquí de Nezahualcóyotl, los empleados representaban un 27% laborando en esa plaza comercial. Otro importante descubrimiento fue de que también teníamos un importante porcentaje de empleados que venían de Ecatepec, en un 7%, a laborar a esa plaza comercial, seguido por el municipio de Los Reyes La Paz, en donde un 5% de los empleados eran originarios de este municipio. Después de ahí tenemos algunas delegaciones del DF. En primer lugar, por ejemplo, tenemos Iztapalapa, también encontramos una amplia representación de gente de Iztacalco, de la Venustiano Carranza, e incluso, para nuestra sorpresa, nos encontramos gente que venía de Coyoacán, que venía también de la Cuauhtémoc a laborar en esta plaza comercial. Entonces, como ven ustedes, en realidad es tal el impacto y el éxito comercial que ha tenido esta plaza comercial, que no solamente llegan a comprar allí diferentes personas de diferentes partes de la zona metropolitana, sino también genera empleos para una gran diversidad de personas que provienen no solamente de Neza, sino de diferentes partes, en este caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto nos ha permitido entonces atrevernos a suponer que Nezahualcóyotl ha dejado de ser ya desde hace algún tiempo una ciudad dormitorio, de tal forma entonces que hoy en día ya Nezahualcóyotl se ha convertido en una especie de polo económico que ha traído mayor cantidad de gente a laborar dentro de su municipio. Hace más de 30 años, algunos sociólogos, extranjeros sobre todo, habían determinado que nuestro municipio de Nezahualcóyotl era básicamente una ciudad dormitorio, es decir, habida cuenta de que aquí no había empleos suficientes para retener a su población, entonces salían alrededor de unos 250,000 personas, por ahí del año 74, que fue la primera estimación que hizo Robert Ferras, un sociólogo francés, avecindado aquí en el Colegio de México. Había calculado que alrededor de unos 250,000 habitantes de Neza salían diariamente a laborar fuera de nuestro municipio. 3 años después, Martín de la Rosa nos habló de que ya eran 300,000 los habitantes que estaban saliendo fuera de Neza a laborar a cualquier zona, ya sea el DF, Ecatepec o Tlalnepantla, Naucalpan, a laborar en cualquiera de estas actividades industriales, comerciales o de servicios. ¿Qué sucede hoy en día con la parte económica de nuestro municipio? Pues encontramos que en términos generales, nuestro municipio hoy en día, más que expulsar gente a laborar fuera de nuestro municipio, más bien recibe más gente que empieza a llegar a este municipio, habida cuenta de que cada día es más el porcentaje de personas que se dedican más que a la agricultura, más que a la industria, que han venido decayendo. En primer lugar, la agricultura, porque nunca tuvo Nezahualcóyotl tierra apta para la vocación agrícola. De hecho, era parte del lecho del lago de Texcoco, era una tierra salitrosa, entonces no era apta para ningún tipo de cultivo, ni tampoco para el pastoreo. La industria en un principio tuvo una importante presencia. Sin embargo, conforme fue creciendo el desarrollo urbano de Neza, conforme se fue dando la consolidación económica, se fue desarrollando básicamente lo que actualmente viene siendo los pilares fundamentales del municipio, que es la actividad comercial y la actividad de servicios. Por un lado, Neza se ha desarrollado como un conjunto, digamos, también de familias que han logrado desarrollar negocios propios, pequeñas microempresas que han logrado poco a poco consolidarse y al mismo tiempo que han generado empleos para ellos mismos y para otros habitantes, ha permitido hacer de Neza esa vocación de ser un municipio atrora hace más de 40 años, un municipio expulsor de gente, un municipio que se le decía que solamente era ciudad dormitorio. Hoy en día no solamente tiene empleos comerciales y de servicios, sino también
llegan muchos habitantes de la zona conurbada a laborar dentro del municipio en alguna actividad comercial o de servicios, justamente como resultado de ese atractivo que significa llegar aquí a nuestro municipio a laborar. De tal forma entonces que si bien hace 20 años teníamos una situación en la cual cerca del más o menos el 85% de la población salía a laborar fuera del municipio, hoy en día con este desarrollo comercial de servicios que NESA ha venido consolidando en los últimos años, pues ya vemos que cerca de un 30% solamente de la población económicamente activa es la que sale a laborar fuera de NESA. Esto quiere decir que entonces el 70% restante es la población que se queda a laborar dentro del municipio. ¿Esto qué significado y repercusiones tiene para el municipio? Pues significado en cuanto a que va a cambiar ya, o está cambiando, digamos, esa mala imagen que tenía de un municipio expulsor de mano de obra, y que ahora, más que expulsar, está absorbiendo y generando empleos para habitantes de otros municipios. De tal forma entonces que Nezahualcóyotl ha logrado de algún modo irse consolidando económicamente hasta convertirse en un polo de desarrollo económico producto de ese constante trabajo que han mostrado sus habitantes en cuanto a que han logrado desarrollar y consolidarlo como un municipio comercial y de servicios. Y esto pues nos lo viene a corroborar las cifras que ya habíamos comentado respecto, digamos, a la influencia que tiene NESA. Como ejemplo tenemos ahí la Plaza Ciudad Jardín Bicentenario, en donde vemos que no necesariamente todos los que viven en este municipio, que trabajan en esta Ciudad Jardín Bicentenario, son personas, digamos, que provienen de NESA, sino que ya, como comentamos, son personas que provienen de diferentes municipios. Entonces, esto refleja hasta cierto grado la gran consolidación económica que el municipio está mostrando en los últimos años. Por otro lado, también podemos destacar que como parte de esta encuesta que se aplicó, decíamos, fueron alrededor de 1.170 encuestas entre empleados, entre clientes que llegaban habitualmente a comprar ahí, igualmente entre vecinos de Ciudad Nezahualcóyotl y vecinos de las colonias aledañas a esta Ciudad Jardín Bicentenario, como habitantes de la Colonia El Sol, de la Tamaulipas, de Las Flores, de la Benito Juárez. Se les hizo diferentes preguntas en esta encuesta. Una de ellas, por ejemplo, era ¿qué le gustaba más de su municipio? Pero también le preguntábamos qué le disgustaba más del municipio. Dentro de las diferentes preguntas o respuestas que nos dieron cuando se les preguntaba qué les gustaba más del municipio, muchos de ellos decían, en la mayor parte, que les gustaba mucho el trazado urbano de Nezahualcóyotl. Hay que señalar que Nezahualcóyotl es uno de los municipios mejor trazados urbanísticamente, donde vemos amplias avenidas reticulares que tienen salida, si uno entra por el norte, tienen salida hasta el sur, de tal forma que nos conectamos fácilmente desde la avenida Xochaca hasta la avenida Zaragoza ya para conectarnos al DF. Igualmente tiene conexión de oriente a poniente o de poniente a oriente, de tal forma entonces que las gentes que provienen ya sea de Los Reyes o de Chimalhuacán pueden fácilmente a través de la avenida Xochaca, de Chimalhuacán, de Pantlán, poderse conectar para salir a la calle 7 o Periférico Oriente y poder de ahí continuar su camino rumbo al metro Pantitlán. Entonces, esto es producto del buen trazado urbano que Nezahualcóyotl tuvo desde sus inicios. Esto ha permitido entonces que en buena medida el desarrollo urbano de NESA y el tráfico vehicular no se haya visto interrumpido demasiado, puesto que tienen avenidas amplias que permiten el desahogo rápido y el tránsito rápido de habitantes que pasan de un extremo a otro extremo del municipio. ¿Qué otra cosa le gustaba más a nuestros habitantes de acá de NESA, de acuerdo a las preguntas que nos hicieron? Bueno, pues otra importante respuesta que nos dieron es de que también les gusta mucho el hecho de que existan muchos servicios, o sea, que tengan buena calidad de servicios, buena cantidad de servicios, a diferencia, por ejemplo, de Los Reyes o de Chimalhuacán, que es el municipio vecino, y que incluso Chimalhuacán viene siendo como el padre de NESA, porque hay que recordar que cuando se forma Ciudad Nezahualcóyotl, se forma a costillas de quitarle parte del territorio a Chimalhuacán. Sin embargo, uno se preguntaría por qué Chimalhuacán no ha progresado tan rápidamente como en 50 años Nezahualcóyotl lo ha hecho. Bueno, pues ahí sería cuestión nomás de revisar tal vez la historia de Chimalhuacán como un municipio rico en tradiciones, rico en cultura prehispánica. Hay que tomar en cuenta que Chimalhuacán tiene raíces prehispánicas, existía antes incluso
de que floreciera la Gran Tenochtitlan, ¿no? Entonces, el hecho de que actualmente Chimalhuacán se mantenga como un municipio pues menos desarrollado, menos avanzado que Nezahualcóyotl, obedece en buena medida a la capacidad que tuvo los habitantes de Nezahualcóyotl de poderse organizar políticamente, socialmente, para presionar y lograr que tanto el gobierno federal como estatal lograran poner los ojos sobre este municipio y por ahí de la década de los 60, 70 empezaran a introducir los servicios públicos urbanos básicos, desde el agua potable, el drenaje, el alcantarillado, la pavimentación de las principales avenidas, las banquetas, las guarniciones, en fin, los cárcamos de bombeo, que son los que impiden que esta ciudad, que fue el lecho del lago de Texcoco, se inunde en época de lluvias. Estos grandes cárcamos pues permiten que se esté bombeando todo el agua de drenaje hacia el Gran Canal para de esta manera evitar que nuestras colonias se inunden con un torrencial aguacero. Entonces, son algunas de las principales respuestas que recibimos en esta encuesta, en donde los vecinos fueron los principales colaboradores, los principales comentaristas de estas sugerencias, ¿no? Por otro lado, también les preguntamos qué no les gusta de Ciudad de Nezahualcóyotl. Entonces, ahí es donde surgían, por ejemplo, algunas importantes respuestas. Ellos nos dicen, por ejemplo, que no les gusta de Nezahualcóyotl actualmente la inseguridad. Creo que fue una de las principales respuestas en las que más coincidieron. La mayor parte de los encuestados decían que en los últimos años se ha incrementado de tal forma los robos, los asaltos, los secuestros, que esta es una de las principales problemáticas por las cuales atraviesa Nezahualcóyotl. Y pues yo me atrevería a decir que pues no solamente es Nezahualcóyotl, sino que es todo el país, ¿no? Prácticamente el Estado de México y todo el país estamos en una situación muy compleja en términos de seguridad, en cuanto a que difícilmente se va a poder evitar ese flagelo, cuando menos en el corto plazo, ¿no? Se necesitan hacer algunas reformas estructurales para poder generar las inversiones necesarias que permitan a su vez fomentar el empleo, fomentar más ingresos para poder resolver o bien tratar de detener un poco este tipo de situaciones que están preocupando a la población de Neza, ¿no? Otro de las principales quejas de los vecinos de Neza, en términos generales, era de que de repente se han dado cuenta que ya no hay espacios suficientes en el municipio. Es decir, de repente como que ya no hay espacios para hacer deporte, para correr, para poder, pues no sé, salir a la calle, dejar a los niños salir a la calle para que jueguen, etcétera. No solamente por la inseguridad, sino también por el hecho mismo de que cada día hay más carros, crece más el parque vehicular y tomando en cuenta de que las avenidas primarias, las secundarias, siguen siendo las mismas, entonces se ha incrementado el tráfico vehicular. Entonces, esa es otra de las quejas principales de los vecinos, ¿no? De que cada día hay más carros y últimamente, a raíz de que se puso en marcha el Mexibús, pues este Mexibús que corre a lo largo de la avenida Chimalhuacán rumbo al municipio de Chimalhuacán, ha venido de algún modo a tratar de coadyuvar a resolver el problema del desplazamiento de la gente desde el metro de Chimalhuacán hasta el municipio de Chimalhuacán, atravesando Nezahualcóyotl. Sin embargo, muchos vecinos dicen que en realidad al haber abierto el Mexibús, su circulación por la avenida Chimalhuacán, redujo carriles y eso está provocando entonces que sobre todo los comerciantes que tenían sus negocios en esta avenida, evidentemente comercial, se hayan visto perjudicados porque ahora, pues al no permitir que se estacionen los carros enfrente de sus negocios o al no permitir hacer talachas o hacer algunos ventas de muebles y demás que tenían, pues entonces eso dificulta aún más el comercio para esos pequeños negocios que, como habíamos dicho en un principio, es lo que sostiene la economía de nuestro municipio, básicamente estos pequeños comercios y servicios que hoy en día, cuando menos en esta avenida, no lo pueden hacer tan abiertamente como lo hacían hace menos de 5 años en que se puso en operación este Mexibús. Son, entre otras, algunas de las principales quejas por las cuales los vecinos nos dieron a conocer en esta encuesta su pesar, sus sugerencias sobre el municipio. ¿Qué podríamos decir en términos generales en conclusión sobre esta obra? Bueno, pues en términos generales podemos decir que la economía de Nezahualcóyotl ha mostrado un crecimiento y una dinámica elevada en las últimas décadas. Tal vez en un principio no lo fue. Sin embargo, a partir de los años 80, en los últimos 30 años, ha mostrado un crecimiento vigoroso, una dinámica mayor que, como decíamos, ha hecho
que tanto el comercio como los servicios sean los que sostengan la economía del municipio, ¿no? Por otro lado, también tenemos que NESA ha pasado por diferentes problemas. Inicialmente teníamos problemas, por ejemplo, en los inicios, estamos hablando de los años 60, en sus inicios la gente se quejaba de que había mucha incertidumbre en cuanto a la tenencia de la tierra. Habida cuenta de que este municipio, los fraccionadores lo utilizaron para poder en un momento dado vender y revender varias veces el mismo terreno. Entonces, en los años 60, el problema número uno era la inseguridad en la tenencia de la tierra. Por otro lado, también se quejaban de que había una total carencia, una total ausencia de servicios básicos, como el agua, como la luz, como el drenaje, como los servicios de transporte o los de pavimentación y equipamiento. Por otro lado, también se quejaban de que no había empleos suficientes y bien remunerados, lo cual era también cierto. Y por último, también se quejaban de que había una gran lejanía con respecto a sus principales fuentes de abasto, zonas de abasto, ¿no? No había mercados, no había obviamente grandes tiendas como hoy en día los tenemos, y esto de algún modo limitaba el crecimiento y consolidación de este municipio. ¿Qué pasa después de 50 años que este municipio se ha logrado consolidar urbanísticamente? Hoy en día tal vez Nezahualcóyotl no tiene problemas de cantidad de servicios públicos, sino el problema es más bien de calidad. Tal vez los habitantes de este municipio nos quejamos hoy en día que sí tenemos agua potable, pero el problema es de que la calidad dista mucho que desear, en cuanto a que muchas veces de la misma tubería nos sale agua sucia, agua contaminada, que ya viene seguramente por las mismas rotura de la tubería central, producto tal vez de que les falta un poco más de mantenimiento, tal vez a los cárcamos de bombeo o a los grandes digamos tinacos que existen para poder enviar el agua. Por otro lado, también la gente se queja mucho de que hay una gran saturación urbana y esto se ha traducido en mayores hacinamiento habitacional. Ya decíamos al principio de esta charla que NESA sigue siendo el municipio más densamente poblado. Estamos hablando de más de 17.800 habitantes por kilómetro cuadrado, muy por encima del promedio que tiene cualquier otro municipio, incluso la zona metropolitana de la Ciudad de México tiene alrededor de 5.600 habitantes. NESA prácticamente triplica ese promedio a nivel de zona metropolitana, ¿no? Por otro lado, también otro problema que tiene el municipio es que en época de lluvias renacen muchas veces los charcos. O sea, hay mucho encharcamiento producto de que en ocasiones no funcionan debidamente las coladeras, se tapan o bien los cárcamos de bombeo fallan al momento en que deben estar funcionando, ¿no? Otro problema también que se está suscitando es que, sobre todo en la zona norte de este municipio de NESA, se está dando la privatización de las calles. Basta con ver simplemente cómo los vecinos, ante la creciente ola de delincuencia, de inseguridad, los vecinos, ante la insistencia de que haya más policías, más patrullajes en sus calles, y al no haber esa respuesta de parte del gobierno, lo que han hecho los vecinos es organizarse entre ellos mismos y financiar la construcción de una caseta, la construcción de una pluma o un enrejado, que de facto es una privatización de las calles. Esto a pesar de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíba privatizar las calles, son vialidades públicas, pues aquí en Bosques de Aragón, por ejemplo, hemos visto que se está dando una privatización ya desde hace más de 10 años. De tal forma entonces que esto no solamente es anticonstitucional, sino que también van alterando la imagen urbana, porque no es lo mismo ver una calle abierta, negocios igualmente abiertos, a ver de repente calles cerradas con un vigilante ahí que nos impide, digamos, entrar a visitar a algún familiar, algún vecino, salvo que salga ese vecino o ese familiar a recibirnos, o bien, en un momento dado también nos llama la atención que los principales negocios que hay en todo el municipio están enrejados. ¿Qué significa el enrejamiento de los negocios? Pues significa el temor que tienen a la inseguridad pública, el temor a los asaltos. Entonces esto, por supuesto, es una manifestación de la inseguridad pública que se está viviendo en este municipio, como en todos los municipios de nuestro país en los últimos años, ¿no? En términos generales, ese sería algunos de los principales aspectos que podríamos comentar brevemente sobre los alcances que tiene esta obra, Ciudad Nezahualcóyotl, de la pobreza a la regulación económica y la saturación urbana, el cual los invitamos a que lo lean y esperamos que sea de su agrado. Muchas gracias.